What's up everyone, Lennon Lee por aquí, bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos cómo invertir y cómo hacer dinero en real estate en los Estados Unidos y cómo utilizar real estate como vehículo para alcanzar la libertad financiera. Un episodio súper interesante el de hoy, me acompaña como siempre mi co-host Arturo Borges, Arturoski. Cuéntame brother, ¿cómo estás tú hoy? Estoy excelente, Lee, y hoy conversaremos un poquito con Hernando Fernández. Él es un inversionista, empresario y mentor que ha trabajado en la industria desde el 2005 como agente hipotecario en Miami. Logró ganar su primer $1 millón antes de los 23 años de edad, aunque desafortunadamente lo perdió todo debido al colapso financiero del 2008. Aún así, Hernando, con mucha creatividad, decidió aprovechar la crisis para adquirir propiedades en subasta. Gracias a su experiencia, desde el 2015 comenzó a compartir ese conocimiento a través de las redes sociales con la intención de inspirar a todos aquellos que quieran salir adelante a pesar de las crisis que puedan presentarse y también a todos aquellos latinos que deseen aventurarse en la inversión inmobiliaria. Hernando, es un placer tenerte con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias a ustedes por haberme invitado en este espacio. Emocionado de compartir toda esta experiencia llena de cosas positivas y también negativas que le enseñan a uno y le llaman experiencia en la vida. Buenísimo. Definitivamente, Hernando, me llama bastante la atención no solo el que hayas ganado tu primer $1 millón antes de los 23 años, sino más aún el mindset, ese approach que tuviste de haberlo perdido todo y de levantarte ante una pérdida de esas dimensiones. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que viviste en la crisis del 2008? ¿Y cómo fue ese mindset, ese approach para volver a levantarte? Mira que fue bien interesante. Yo nunca, primero que todo, para mí fue una gran sorpresa. Chocarme, fue un choque emocional fuerte, lleno de incertidumbre, desinformación, desconocimiento y obviamente todas las emociones a flor de piel. En esa confusión, yo creo que pude desarrollar algo y es... Todo el mundo está asustado, hay crisis. ¿Por qué pasa esto? Desde pequeño siempre lo cuestiono todo. ¿Cómo llegamos a esta crisis? ¿Por qué yo perdí esto? ¿Cómo yo puedo hacer para evitar que esto me vuelva a suceder? Entonces empecé a investigar y educarme. Y yo creo que eso fue un balance que generó, o que más bien mis emociones tuvieron, donde educándome e investigando cómo era posible que el país más rico, esa era la percepción que tenía desde que crecí en Colombia, estaba quebrado o el sistema bancario colapsado. Eso no lo entendía. Y cada vez que le hacía una pregunta a alguien, pues todo el mundo me daba su opinión. Todos tenemos una opinión diferente basada en la información que tengamos cada uno. Yo creo que ese fue el balance y esa fue la inspiración de darme cuenta que las crisis van a ocurrir siempre, que tienen ciclos y eso de frustración lo convertí en una motivación. De esto es un ciclo que hay que entender, hay que saber que esto no es para siempre y hay que entender cada vez que se acaba una crisis que viene después. Y entonces ahí fue donde me enfoqué y me llené de energía, inspiración y ganas para reinventarme nuevamente. Buenísimo. Excelente. Y después de haberlo perdido todo, Hernando, con mucha creatividad, como dije, aprovechaste esa crisis, como bien dices, para comprar propiedades en subastas. Vamos a indagar un poquito más en esa estrategia, cómo funciona, cómo consigues esas propiedades, cómo las analizas y eventualmente cómo las adquieres. Bueno, ha sido un proceso evolutivo. La respuesta puntual a esa pregunta nos debemos trasladar a ese momento donde no teníamos la cantidad de herramientas digitales que tenemos hoy en día, el acceso a la información. Pero empecé cuando la subasta era presencial en el downtown de Miami. Tenía dos enfoques. Comprábamos tax deeds, que son remates por el no pago de impuestos. En el estado de la Florida tienes 2 años después que te colocan un tax lien para pagarlo y si no lo pagas, pues el inversionista que es el beneficiario de ese tax lien tiene el derecho de solicitarle al condado que inicie un proceso de remate por el no pago de impuestos. Ese era un aspecto y el otro eran los foreclosures. Yo lo que hacía era siempre cuando iba a la subasta era
era cómico, muy funny, que cómo me miraban. Siempre tenía un aspecto de niño, mi cara, mi aspecto siempre ha sido una persona mucho más joven de la edad que realmente tengo. Y al principio me di cuenta que era un círculo muy cerrado y las personas nuevas que llegaban a la subasta pues obviamente las asustaban, como empezaban prácticamente a gritar a enredar la forma en cómo se subían los bits en cada propiedad. Y lo lograron la primera vez porque sí, me fui frustrado. Pero como siempre, me fui frustrado a buscar información de alguien más ha tenido que vivir esto, cómo debo manejar esto, qué acción debo tomar, debo regresar, debo alejarme. Y investigando y documentando, pues nuevamente encontré personas que cuando uno cuenta su historia y esto que estamos haciendo, compartiendo nuestras experiencias, documentarlas y dejar una referencia para que otros en el futuro se inspiren y usen eso como referencia, es algo muy poderoso porque yo lo encontré, porque soy una persona que me gusta investigar y documentarme, pero no todas las personas tienen esa inclinación y no quiere decir que esté mal o esté bien. Lo que sí es importante es que existan más personas como ustedes o como yo que podamos documentar y contar nuestras historias para que otros se inspiren. Entonces, seguí a la subasta, empecé a agrupar inversionistas, donde en las subastas habían dos personas que vendían unas listas con unos análisis y unos title search ya hechos preliminares, y yo compraba esas listas y así era que me sentaba con el grupo de inversionistas que empecé a reunir y les explicaba todos los detalles. Esta propiedad va a ir a la subasta, esto es lo máximo que yo pagaría por ella, y lo sustentaba con comparables, con herramientas como Zillow. Llamaba a mi appraiser de ese momento y me daba una opinión del precio, y así podía estructurar un modelo donde, asumiendo que la propiedad siempre internamente iba a requerir reparaciones, teníamos una tasa que ahora mismo, si me la preguntan, ni la recuerdo, pero tenía una pequeña fórmula que por pie cuadrado cuánto iba a requerir de remodelación, y era un aproximado. Muchas veces era más, otras veces era menos. Pero cuando agrupábamos múltiples propiedades, siempre el promedio estaba bastante balanceado. Y así me involucré y empecé a adquirir propiedades hasta que me di cuenta que cuando la subasta eso fue en el año 2009, exactamente, en el año 2009, que la subasta ya no era presencial y que empezó a ser en línea, pues al principio me pareció mucho más atractivo, práctico, eficiente, sin tener que desplazarme hasta el downtown, sin tener que vivir ese ambiente, porque era complejo el ambiente. Claro, intimidante. Sí, correcto. Entonces, con el tiempo me di cuenta que eso que yo creía que era maravilloso también tenía un efecto colateral, y es que ya las personas en Asia, sobre todo, no tenían que tomar un avión para venir a adquirir propiedades a la subasta en Miami. La tecnología les facilitaba desde cualquier lugar del mundo a cualquier persona poder empezar a adquirir las propiedades. Y como todo en el mundo y la vida funciona basado en la oferta y la demanda, pues obviamente mayor demanda de propiedades, pues los spreads se empezaron a reducir y fui perdiéndole el interés, y ahí es donde empiezo a buscar otras oportunidades. Donde empecé a buscar eran personas que encontraran oportunidades y que se apalancaran de mí y de los fondos del grupo de inversionistas el cual yo representaba. Entonces hacía un híbrido donde yo no me involucraba en el proceso de remodelación, pero sí inspeccionaba la propiedad en la primera fase, y también la volví a inspeccionar nuevamente cuando se culminaba, porque era una hipoteca que yo facilitaba, pero al mismo tiempo también negociaba un porcentaje sobre utilidades en la venta. Entonces, nunca existía un modelo, o sea, no tenía como que un modelo específico. Cada caso le daba un trato diferente basado en la experiencia de la persona que estaba haciendo el flip, basado en la locación de la propiedad y, como le llamaba anteriormente, la temperatura que tuviese ese mercado, que era fría, tibia y caliente, que era un área donde el riesgo pudiese ser un poquito más alto solamente porque era caliente. O sea, era muy posible que la propiedad se vendiera
más rápido. Claro, claro. Sí, bueno, definitivamente cada proyecto toma su plan de negocio un poquito distinto y hay que ser creativos en cada uno. Bueno, entonces todo esto suena excelente y me parece fascinante, ¿verdad? Pero te aseguro que mucha gente allá afuera está escuchando y dice, coño, qué mantequilla, porque claro, él tenía unos inversionistas, entonces claro, tenía la plata para ir a las subastas y comprar las propiedades, o si ya no estaba yendo a las subastas él mismo, igualito conseguía a alguien que sí tenía este tipo de propiedades, sea un wholesaler o sea alguien que sí se encargó de ir online y competir y todo eso. Pero de todas, tú me hablas de un grupo de inversionistas, o sea que tienes capital disponible para hacerlo. O sea, alguien allá afuera dice, coño, pero yo no tengo ese capital, yo no conozco a nadie que tenga dinero. O sea, ¿qué le responderías tú? O mejor dicho, ¿por qué no nos cuentas tu manera de establecer y de conseguir ese network o ese grupito grande o pequeño de inversionistas? Correcto, y muy válido tu punto y importante aclararlo. Mira, yo soy muy amigo de, antes de yo decir que en qué soy bueno, si yo veo una oportunidad, en este caso, si ambos, tanto Arturo como Lennon, son mis dos inversionistas que quiero acercarme a ellos, la pregunta es, listo, ¿qué les digo? ¿Cómo hago que ustedes crean en mí? ¿Cómo rompo ese hielo? Primero que todo, yo me le ofrecí de forma gratuita a un inversionista que hacía cuando hacía hipotecas, hipotecas Fannie Mae, Freddie Mac tradicionales. Al mismo tiempo, conocí a un inversionista que hacía hard money y yo me le ofrecí de forma gratuita ser su asistente. ¿Por qué hice eso? Porque era la única forma que encontré posible en ese momento conocer ese mundo sin pedirle trabajo y al mismo tiempo sin que él esperara nada a cambio, ¿sí? Entonces, al yo ofrecerme, al principio me dijo que no, pero me empecé a dar cuenta cuáles eran todas las barreras que tenían los hard money lenders. Yo siempre me enfoco en qué problema tiene ese individuo, ese inversionista y cómo yo puedo hacer para tanto sus dudas como sus problemas solucionarlo. En este caso, esta persona no era un inversionista para mí, yo simplemente quería absorber su conocimiento y experiencia. Y él, con mucho gusto, me lo iba a brindar gratuito, pero él también quería a cambio clientes y obviamente ganar dinero. Entonces, ese fue un camino en el que yo digo que tomé una experiencia que de ninguna otra forma la iba a poder tomar, porque empecé a ver los errores que esta persona cometía, empecé a darme cuenta dónde perdió dinero y empecé a darme cuenta dónde no perdía dinero y cuáles eran esas diferencias. Incluso aprendí errores de abogados que estuvieron representándolo. Porque el hecho de que un profesional, sea abogado, sea una compañía de títulos, somos humanos y cometemos errores. Y esos errores se traducen en dinero. Entonces, así fue que pude absorber todo ese conocimiento sin que me pagaran, haciéndole gestiones gratis, haciéndole análisis gratis de propiedades. Le serví incluso hice un curso de Home Inspector que lo pagué yo mismo solamente para hacerle inspecciones a propiedades donde este inversionista iba a desembolsar su dinero. Entonces, me di cuenta que la construcción, las inspecciones no me gustan, no es lo mío, pero me sirvió para obtener conocimiento y experiencia. Luego, cuando colapsa el mercado, obviamente todos los inversionistas y todas las personas tienen miedo, pero el miedo es sinónimo de desinformación. Cuando tú entiendes, cuando tú conoces cuál es el peor escenario y cuál es el mejor escenario, tú pierdes ese miedo y entras con unas expectativas aterrizadas. Entonces, lo que yo hice para ganarme la confianza de inversionista fue educarlos, porque a todos nos gusta invertir, a todos nos gusta comprar, pero a ninguno le gusta que le vendan. Entonces, cuando uno educa, y así fue que me di cuenta que logré ganarme la confianza, no de uno, sino de muchos, al mismo tiempo eso me inspiró en abrir mi canal de redes sociales, porque me di cuenta, y es una de las metas que tengo, en poder
construir un fondo global tokenizado, que ya entramos en otro tema que no vamos a profundizar porque esto viene raíces, pero desde que yo inicié mi perfil en redes sociales, lo inicié inspirado en la misma forma como yo eduqué a tantos inversionistas que me gané su confianza allá afuera. Hay un montón de personas que están buscando algo similar en una escala menor. ¿Por qué no servir como un referente para ellos? ¿Por qué no convertirme en una fuente de información para ellos? Y es lo que empecé a ejecutar y es lo que me catapultó en seguidores y crecimiento digital. En línea con el tema de mortgage brokerage, que es como comenzaste, Hernando, en este momento las tasas de interés están históricamente bajas, cerca del 0%. Como producto de esto, ¿qué estás viendo tú actualmente en el mercado y en las transacciones que se están llevando a cabo? Mira, actualmente, y esto va a ser mi opinión únicamente, sigue siendo subjetiva, basado en la data que tengo y en la información. Yo, cuando veo tasas de interés bajas, para mí eso es un síntoma de recesión. Y lo empecé a notar desde que la Reserva Federal hace exactamente 2 años casi, no, año y medio, empezó a reducir la tasa de los intereses. Y ahí es donde empezamos a ver cómo se repiten los ciclos. Es como volver al pasado. Nuevamente parece que se va a repetir la historia. Ahora, aquí hay algo hay un componente diferente. Cuando yo colapsé en el 2008, el remedio costó para resolver el problema 240 billones de dólares. Ese fue el remedio o la cura que tuvo. Actualmente, como mencionas, tenemos tasas de interés cero, pero se han impreso hasta la fecha 6.6. El último reporte, ya hace como un mes lo leí, 6.2 trillones de dólares. Nosotros en Estados Unidos tenemos una ventaja que no la tiene ningún país del mundo, y es mientras la economía global adquiera el petróleo en dólares, nosotros exportamos la inflación. Aquí no sabemos qué es eso, no se entiende, porque si regresamos desde el colegio o la universidad, a todos nos enseñaron que imprimir plata de la nada crea inflación, como lo está viviendo actualmente Venezuela. Aquí eso no pasa y nunca va a suceder mientras el commodity más apetecido globalmente, que es el petróleo, se trance en dólares. Ahora, ¿qué va a pasar con la economía? Este año veo una economía falsa, inflada. O sea, la cantidad de dinero que el gobierno le está soltando a las personas no tiene precedentes y genera confusión desde mi punto de vista. ¿Qué va a suceder esto? La mayoría de las personas, quien no sale o sea, quien no crece financieramente, en la mayoría de casos, si alguna vez ha tenido dinero, porque no sabe manejar el dinero. Y el dinero no está diseñado para todas las personas, desafortunadamente. Si tú no sabes manejar el dinero lo terminan manejando tus emociones. Y las emociones siempre toman malas decisiones, porque son completamente emocionales y no racionales. Yo predigo y proyecto desde mayo del 2021, la cantidad de foreclosures que va a haber, ni siquiera me la puedo imaginar. Ruego estar equivocado, pero me cuesta encontrar algo que me haga pensar lo contrario, algo que argumente y que al menos me siembre la duda que va a ser lo contrario. Es como mi perspectiva ante la situación que estamos viviendo en este momento. ¿Tú crees que bueno, definitivamente creo que tienes un punto ahí interesante, porque incluso con todo esto de los préstamos de SBA, que son para préstamos de negocios pequeños, que mucha gente los está solicitando para uso personal, para cubrir sus gastos, para hacer lo que sea, y mucha gente lo está... ha habido un spike en gente comprando casas, de hecho. O sea, casas para vivienda con estos préstamos. Y definitivamente, como dices tú, ok, bueno, tienes ahorita el dinero, las tasas de interés están regaladas, entonces, bueno, es fácil meterse en una casa ahorita, pero si no tienes tus bases y tus fundamentos económicos bien establecidos,
Bueno, de aquí 1 año, 2 años no vas a poder pagar el mortgage porque igualito no creciste financieramente, simplemente te entró un dinero que ya lo gastaste y lo perdiste. Igualito lo debes también, además. Exactamente, exactamente. Y hay algún componente que esto que te voy a comentar genera mucha controversia, sobre todo cuando lo hablo con amigos inmobiliarios, agentes, realtors, y es que hay que saber diferenciar entre una compra emocional para sentir que eres dueño de algo y lo que estás comprando es una ilusión, una sensación, y otra muy diferente es que nos sentemos, hagamos números y veamos si esa decisión que estamos tomando realmente es coherente con las expectativas que tienes con tu futuro financiero. Entonces ahí se genera, es un tema sensible, es un tema complejo, porque la mayoría de las compras de vivienda son emocionales, 100%. La conclusión que más escucho, todavía escucho muchos amigos que tienen este tipo de conclusión, y es que llevo pagando muchos años renta y estoy botando el dinero. Entonces, siempre que yo aterrizo los números de alguien que me expresa eso, terminamos llegando a la misma conclusión, pero los números, no es Hernando, no es nadie, los números son perfectos. Y nos damos cuenta que sigue todavía en el inconsciente de las personas, sobre todo nosotros los latinos, cómo crecimos, cómo nos educaron, cómo nos formaron. Tenemos eso metido en el inconsciente que nos cuesta desaprender. Como le digo yo, hay que desaprender eso para volver a aprender sin apegos emocionales. Es un tema bien denso, pero desafortunadamente muchas personas van a perder la propiedad. Y como en entrevistas que me han hecho, yo siempre expreso, las personas no les gusta cada vez que alguien, eso pasó ahora con el tema del COVID, con las máscaras, los sanitizers, que los precios se dispararon exponencialmente, y veía a las personas criticándolo, y por supuesto, a todo lo que nos afecta lo vamos a criticar, porque eso es una reacción emocional, pero ya va. Si la miramos desde un punto de vista práctico, el dueño de la funeraria no quiere que las personas se mueran, pero quiere que su negocio prospere. Cada vez que compramos un remate en la subasta, compramos lo que le llamo yo un CLE, que es un Catastrophic Life Event. Es un evento catastrófico en la vida de alguien. Sea un divorcio, sea una muerte en la familia, sea cualquier otro evento que haya que haya destruido su capacidad de poder sostener esa vivienda. Entonces, como vivimos en una era del emprendimiento, de las redes sociales, de donde todos queremos ser inversionistas, y hay la fuente donde más personas se han inspirado, todos lo conocemos, que es Robert Kiyosaki, pero conocemos la historia, cómo suena chévere, suena cool, es como wow, pero ya va, vamos a ver del otro lado, qué es lo que tú estás comprando. Entonces hay que ser muy consciente que cada vez que compramos un foreclosure, estamos comprándole la desgracia a alguien. Y eso, cuando los inversionistas yo se los presento de esa manera, muchas personas se sienten raras, y entiendo esa posición, pero soy muy práctico y me gusta analizar las cosas desde múltiples ángulos, y trato siempre de entender qué pasa siempre del otro lado antes de yo tratar de sacar conclusiones. Entonces eso es como un resumen de... sí. Y pues nada, aquí me encanta. ¿Cómo? Me encanta. No, me encanta. Chévere. Estamos definitivamente en la misma página y me encanta que estás compartiendo tu opinión y creo que es súper valiosa saber que sabes lo que estás compartiendo. Lo que sí, estás por eso siempre he dicho de mi opinión y que soy muy estudioso, tengo mucha información, pero la información sola no es válida. Tengo información extraída después de cometer muchísimos errores, y la experiencia más la información sí me pone en una posición que me siento muy cómodo para argumentar esto con cualquier persona que conozca en el tema. Y siempre me gusta entender y conocer el punto de vista de la otra persona. Siempre aprendo también. Muchas veces las personas no queremos oír, pero he aprendido siempre a escuchar.
siempre, y después que escucho trato de interpretar ese mensaje o eso que expresó esa persona. No sabemos qué va a pasar, pero sé que va a ser un año interesante en el 2021 y espero estar equivocado en esto que les he compartido. Fernando, fuera del aire nos comentaste que ahorita estás enfocado netamente en comprar y vender tierra por internet. Cuéntanos un poquito más de qué se trata esto. Ok. Cuando yo me doy cuenta en el año más o menos 2015-16 que empiezo a retirarme de la subasta, a mí siempre me ha gustado las fincas. Yo en Colombia, mis padres y mi abuelo y mi padre siempre tenían finca y crecí en eso. Me gusta mucho la naturaleza. Y siempre soñaba con tener una finca o un lote. Mi hobby son los caballos de paso fino. Y en Horse Country, en Kendall, que siempre los he tenido, empecé a indagar acerca de dónde pudiese adquirir terreno o una finca asequible. Nadie tenía información, pues todo el mundo conocía los lugares costosos o donde estaban las propiedades más apetecidas. Y ahí exactamente era que yo no quería. Hasta que investigando en internet encuentro una persona que se llama Jack Bosch. Voy a su evento y lo contrato como mi mentor en ese tema. Él me formó y me abrió una ventana a un mundo que es poco comprendido, porque la mayoría de las personas, cada vez que les digo que yo trabajo con lotes, no lo entienden. ¿Quién compra eso? ¿A quién le vendes eso? Es difícil de comprender. Y con esta nueva formación, pues siempre tenía en mente que el dinero en bienes raíces lo haces, y esto también es mi percepción, el dinero en bienes raíces se hace en la compra. La venta es cambiar el cheque por ventanilla. Y cuando yo me doy cuenta que este modelo de tierras tiene ese concepto donde el dinero uno lo hace en la compra y no en la venta, donde dejamos guardado en el closet la expectativa especulativa de la valorización, me enamoré. Me enamoré por varios conceptos. Número uno, yo tuve muchas frustraciones en los procesos de remodelación en las propiedades, pero muchas. Esas frustraciones, cuando empecé a compararlas con los lotes de tierra, no tenía techos, no tenía toilets, no tenía termitas, no tenía nada, no tenía que lidiar con permisos, con absolutamente nada. Ahí hay un punto muy importante. El segundo punto es que lo podía hacer desde la computadora. Yo no voy a ver las propiedades, nunca. Yo siempre estas propiedades las veo por Google Earth y me guío por los comparables en el área. ¿Ok? Me di cuenta, como me gusta mucho el negocio financiero, estando dentro de este modelo de negocio, y ahí es donde empecé a construir uno que pienso lanzarlo para toda Latinoamérica. Todavía no lo he hecho, para que hagan lo mismo que yo hago y se apalanquen del fondo que manejo, que es un fondo pequeño, pero que es: cómprame la educación, no te preocupes por el dinero, aquí está el dinero. Y el modelo es muy simple. Nosotros extraemos las bases de datos de todos los condados de los tax liens, ¿ok? Y los filtramos con software que he venido desarrollando, y extraigo propiedades que tengan un valor catastral o un assessed value mayor a $5,000, menor a $100,000, y que estén en ubicaciones donde el crecimiento de la población sea acelerado. O sea, yo pago para que me hagan investigaciones cuáles son los condados. ¿Qué significa acelerado, Hernando, comparando, digamos, bueno, mira, no sé, acelerado para nosotros es más de 5% en los últimos 5 años? O sea, no sé más o menos qué números manejan. No lo uso, no le doy una tasa. Entiendo tu punto, pero yo no le doy una tasa desde ese ángulo. Lo que hago es que me contraten. Yo contrato a una persona y le digo: investígame los 10 condados del estado de la Florida que tuvieron el mayor crecimiento en el 2018 y 19. Y basado en esos condados que están de la lista del 1 al 10, entonces escojo los que más me gusten, y dentro de esos condados entonces se hacen otras investigaciones. ¿Cómo nos damos cuenta? Se puede ir y ahí sí pago, por ejemplo, lo hago por Craigslist, que contrato personas en otros condados y las mando al Building Department para que me saquen
de récords públicos dónde están sacando los constructores las licencias de construcción. Yo quiero saber dónde están construyendo, porque si ellos están construyendo, donde mayor licencias hayan, yo quiero estar al menos en el área de tendencia de crecimiento de ese área. Entonces, por eso no utilizo una tasa fija, sino es que ha crecido y déjame escoger lo que más ha crecido. Luego, jalo la base de datos del condado. Algunos las venden, otros la dan absolutamente gratis. Y después que jalo las bases de datos, extraigo las propiedades que me interesan, no reviso ninguna, yo no las miro, simplemente que tengan esas características que les dije y otras más que de pronto en este momento se me pasan porque ya eso no lo hago yo. Claro, que pasan, digamos, el primer filtro, pues vamos a decir, con los primeros filtros, pues ya sabes que eso hace pero sentido. ni siquiera los filtros yo tengo sistemas donde los filtros alguien ya tiene el criterio y está documentado. Eso fue lo que más dinero me ha costado, frustraciones, cómo yo McDonaldizo mi negocio, que no me importa quién contrate, yo le entrego una guía, un paso a paso y que esa persona sea capaz de ejecutar eso. Y si la persona lo hace mal, la persona no tiene la culpa la tengo yo por yo no saber documentar y comunicar lo que espero. Esa es la mayor enseñanza que aprendí. El sistema es lo que estaría malo. Si no está funcionando, el sistema es el que no está funcionando, no la persona. Correcto. Entonces, con este sistema, hace sentido. Ellos envían la base de datos a una empresa que se llama Click-to-Mail o letterprinting.net y ellos me imprimen las cartas y les ponen las estampillas y las envían. Por eso este modelo de negocio lo voy a enseñar a nivel global. Es que no me importa dónde vivas. Lo que me importa es que entiendas que desde el computador puedes comprar y vender propiedades en Estados Unidos, incluso sin tener una visa, que es algo que es como mind blowing cada vez que le digo a alguien eso. Sí, mucha gente cree que necesita la visa o algún estatus legal aquí o qué sé yo para poder invertir. Pero todo es desinformación o desconocimiento. Y luego contrato un call center para que me reciba esas llamadas. Cada carta tiene un código y la carta es muy sencilla. Yo le digo a las personas, soy un inversionista joven, estoy comprando en el área, te quiero comprar tu propiedad, más nada. Ellos llaman y ahí me llega el lead. Ese sí le gasto tiempo porque ya sé que hay un interés. Entonces yo envío 500 cartas, entre 250 y 500 cartas a la semana. Entonces en esos leads sí le gasto el tiempo, sí profundizo y me tomo el tiempo de determinar cuánto es lo máximo que puedo pagar por esta propiedad y cuánto es lo mínimo. No, porque mínimo, te comparto una historia. Una señora una vez me regaló un lote. En este negocio ocurren cosas chistosas que parecen que si uno no las vive les cuesta digerirlas, pero pasan en Estados Unidos. Y la razón por la cual el dinero lo hago en la compra y es muy atractivo es porque no me importa si estamos en crisis o no, yo nunca voy a pagar más del 40 o el 50% del valor comercial de un lote. Jamás, no existe. Y en la venta me vuelvo como un dealer de carro, buy here, pay here. Así como digamos, existe esa fórmula bastante general, obviamente puede ser más o menos en distintos casos, pero esa fórmula general de cuando con el house flipping, donde tú deberías comprar al 70% máximo, al 70% para que tengas un spread suficiente en lo que es tierra y en tu modelo de negocio, ese número es definitivamente alrededor de 50%, más o menos. Ese es el máximo, pero el promedio es el 30%. Okay. El 30 al 35 es el promedio. El 50 tiene que ser el máximo, una propiedad muy atractiva para mí. Así es. Excelente. Así es, correcto. Y ese es como un resumen. Y las vendo en un formato muy simple. Yo financio. Tengo dos modelos de financiación. Financio hasta el 97% de la propiedad. Ese es un modelo que se llama Lease Purchase Agreement, que no es un lease option, hago esa aclaración. Es un Lease Purchase Agreement, que es un contrato de renta donde yo te doy crédito todos los meses contra el precio de compra y cuando quieras ejecutas la opción. ¿Okay? ¿Por qué no un Lease Option? Porque si la persona me deja de pagar y con un Lease Option en el proceso legal es posible que me argumenten que también hay un interés en el
en la plusvalía que ha tomado la propiedad no me ha pasado, pero ya vi que le pasó a alguien, entonces desde ese momento lo empecé a hacer así. Y el otro que sí es normal, pero ahí pido 20% de down payment, que es hipoteca tradicional, para al menos, si me dejan de pagar, cubrir los costos legales. Excelente, mira, me encanta y vamos a tener que hacer otro episodio porque ya después de aquí empieza otra conversación que medio mencionaste con el crypto y me encantaría que ahí, ¿sabes?, entendiéramos un poquito cómo ves tú el futuro de crypto y cómo se integra con real estate y toda esa conversación. Yo sé que debes de tener, bueno, horas y horas de conocimiento y contenido, así, pero bueno, vamos a dejarlo para la próxima. Arturo va a ir cerrándole ya. Me encantaría volverte a tener el show e indagar un poquito más en distintos temas que aquí tocamos, pero para ir terminando ya, Hernando, vamos a hacer una suerte de fire round session en donde yo te voy a decir algunas palabras y tú me vas a responder con la primera palabra o una frase corta que se te venga a la mente, ¿ok? Me vas a mencionar, me vas a decir algo y me vas a dar 4 opciones. No entendí muy bien. No, te voy a decir, simplemente te voy a decir una palabra, por ejemplo, Hernando, y tú me vas a decir la primera palabra o la primera frase corta que se te venga a la cabeza después de haber escuchado esa palabra. Ok, perfecto, genial. La primera va a ser dinero. Dinero, emociones. Libertad financiera. Sin fronteras. Cash flow. Cash flow, wow. Mira, tengo tantas definiciones dependiendo del contexto de la persona y en esta no es que me... Lo primero que se te ocurre. Sí, pero fíjate que colapsé. Me vinieron tantas que no fui capaz... Mira lo rápido que respondí las otras dos. Y cash flow. El tema del cash flow. Wow. Cash flow. Mira, en una sola palabra no sé cómo describirlo, pero en una frase. En una frase es la capacidad que tiene cualquier persona, independientemente sea inversionista o no, de tener un balance financiero que controla y regula basado en ese cash flow. Porque conozco muchas personas ricas que a veces tienen la cuenta sobregirada. ¿Por qué? Porque no hay cash flow, todo está en activos sólidos. Claro. Entonces, por eso ahí me sentí medio corchado, pero es que es demasiada data la que quería expresar y no en una palabra. No. Buenísimo. La próxima sería bienes raíces. Bienes raíces es la ilusión del mundo entero. Mira, bienes raíces, muchos emprendedores, muchas cuentas expresan que es la forma como más dinero o más riqueza se ha generado en el mundo. Pero bienes raíces, riqueza, es que no hay otra palabra para describir. La próxima. Crisis, angustia, confusión, desinformación, miedo. Éxito, esa palabra es, no te voy a dar una respuesta porque es extremadamente subjetivo. Lo que para mí es éxito, posiblemente para ti no lo sea. Bueno, esa es la respuesta. Éxito, subjetivo, esa es la respuesta, exactamente. Okay, ya. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, compartir tu excelente y fascinante historia y conocimientos con nuestra audiencia. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando por acompañarnos el día de hoy. Asegúrense de compartirlo, de darle like, de comentar y seguirnos en todas nuestras redes sociales, @sehablarealestate, se habla RE en Twitter. Visite nuestra página web a sehablarealestate.co y para cualquier información nos puedes mandar un correo electrónico a info@sehablarealestate.co. Hernando, si alguien quiere saber un poquito más de ti, se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer? La mejor forma es a través de las redes sociales, hernando.d.fernández, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y mi canal de YouTube, que va a empezar a subir contenido innovador a partir de la próxima semana para que las personas lo disfruten. Gracias a ustedes por tenerme en este espacio. Me emociona que más personas hagan este tipo de eventos. Sí, no, definitivamente, Hernando, gracias por acompañarnos. Antes de irnos, me gusta mencionar, recordarles pues a los que nos están escuchando que Arturo y yo estamos ofreciendo una sesión de estrategia para escuchar sus metas, sus ideas de proyectos o emprendimientos en real estate, y si lo podemos apoyar y ayudar, pues buenísimo. Puede ser en vivo si están en el área de Miami o puede ser pues online. Lo único que necesitan hacer para esa media hora con nosotros es compartir este episodio o cualquiera de sus otros episodios favoritos
Obviamente nos mencionan para que sepamos que nos compartieron. Y un review en iTunes, un review honesto, sea lo que sea que tengan que decir, nos interesa escucharlo y nos ayudaría muchísimo si lo hacen. Así que, bueno, nada, ahí lo tienen. Hernando, nuevamente gracias. Arturo, gracias, hermano. Nos vemos en el próximo episodio.